Que la paz y la gracia de nuestro Dios sea con todos vosotros. En esta ocasión estaremos estudiando un tema de mucha importancia que todos los seres humanos deberíamos conocer y comprender a plenitud. Me refiero a la justificación por la fe y la justicia de Cristo, ya que estos temas son las grandes noticias del Evangelio que nosotros deberíamos conocerlo. Queremos iniciar este estudio con la carta a los Romanos, el capítulo 3, versículo 24 seguido al 26, que a la letra dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Apreciados amigos, el apóstol Pablo aquí en su carta a los Romanos nos hace ver cuán importante es que nosotros comprendamos la justificación por la fe, ya que Él nos menciona diciendo que somos justificados gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el ser humano necesita estar preparado para aceptar por la fe esta justificación. ¿Y cuándo lo estará preparado? Quizás nos hemos preguntado muchas veces, ¿cómo yo debo aceptar la justificación por medio de la fe? ¿O cuándo estoy preparado? Sabes, querido amigo, cuando el ser humano acepte que ha quedado destituido de la gloria de Dios, cuando el ser humano acepte que se encuentra en un momento de desesperación, que no tiene mérito en él para poder ser salvo, cuando se dé cuenta de su pobreza espiritual, entonces estará preparado para aceptar por la fe este regalo de la justificación. El apóstol Pablo prosigue diciendo que esta justificación, que es gratuita, que es por gracia de Dios, se realiza mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante nuestro Señor Jesucristo, el ser humano alcanza el perdón, alcanza la justificación, ya que nuestro Señor Jesucristo se presentó en esta tierra, desarrolló una vida perfecta, y el apóstol Juan, cuando vio venir a Jesús, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». También el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 7, hizo mención que nuestro Señor Jesucristo es aquel Cordero que fue sacrificado justamente en aquella Pascua. Es nuestro Cordero Pascual, que ya ha sido sacrificado por todos nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos aceptar, debemos creer en aquel sacrificio realizado por nuestro Señor. Cuando el ser humano entonces haya visto su condición, se haya dado cuenta de su condición perdida, de su condición desesperante, y ponga sus ojos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solamente allí encontrará esa justificación, solamente allí encontrará ese perdón, ya que nuestro Señor Dios envió a su Hijo Jesucristo justamente para poder redimir al hombre que estaba en un estado de desesperación, para desarrollar una vida perfecta, para que por medio de sus méritos de Él nosotros podamos ser perdonados, nosotros podamos ser justificados, nosotros podamos de esta manera abrazar, recibir la salvación. Porque, queridos hermanos, queridos amigos, la salvación no se alcanza, la salvación no se logra, la salvación se acepta porque es el regalo de Dios, es esa gracia de nuestro Padre manifestada en la persona de su Hijo. Estos temas de la justificación por la fe y la justicia de Cristo son las melodías más dulces que provienen de Dios a través de los labios humanos.
es a saber, estos temas que estamos estudiando hoy en día, que tú y yo deberíamos conocerlo, que tú y yo deberíamos comprenderlo a través de los siglos. La gran verdad de la justificación por la fe ha subsistido como un faro que alumbra, que guía a los pecadores al arrepentimiento, que guía a los pecadores arrepentidos a ese camino de vida, a ese camino de verdad. Sabes, querido amigo, esta luz fue justamente la que disipó las tinieblas que envolvían la mente de Martín Lutero y le reveló el poder de la sangre de Cristo para limpiar los pecados. Martín Lutero, un monje, quien estaba estudiando, preparándose para poder presentar la palabra, pero estaba en un camino donde no se comprendía estos temas de la justificación por la fe. Pero Martín Lutero, que vivió en tiempos difíciles, donde aún no tenía el libre acceso a las sagradas escrituras, a la palabra de Dios, a la Biblia, ya que ésta estaba encadenada en aquellos tiempos, no había ese libre acceso para poder obtenerla y leerla. Pero Martín Lutero hizo un esfuerzo. Se tomaba las noches, se desvelaba con el propósito de poder encontrar las verdades en las Sagradas Escrituras. Y fue allí donde encontró justamente esta palabra, que el justo por la fe vivirá. Y estas notas resonaban cada día en su mente, a tal punto que llegó el momento en que Martín Lutero tuvo que hacer una decisión. Porque él se dio cuenta de que realmente la salvación uno no lo gana, de que las obras que el ser humano realiza no tienen ningún valor para ser justificado, sino más bien mediante la fe se alcanza, mediante los méritos de Jesucristo es que el ser humano es justificado. Martín Lutero de esta manera comprendió. De esta manera entonces fue como su vida dio un giro a tal punto de que pudo testificar y enfrentarse incluso a aquellos hombres que negaban la justicia de Cristo, que negaban la justificación por la fe. Este mensaje es el mensaje que Dios ha ordenado que fuera predicado, que fuera anunciado al mundo entero. Este mensaje del tercer ángel, porque justamente el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Nadie puede ser justificado por sus propios méritos. Nadie puede ser justificado por sus propias obras. Solamente en virtud de los sufrimientos, de la muerte, de la resurrección, de esa vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, es como puede ser libertado de la culpabilidad del pecado. No hay otra forma. Solamente mediante los méritos de nuestro Señor Jesucristo es que somos libertados de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solamente por los méritos, por la virtud de los sufrimientos, de esa vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Esa vida que lo desarrolló aquí en la tierra donde vivimos tú y yo. Un día el Señor Jesús vino a esa tierra o a esta tierra con ese propósito de vivir esa vida que tú y yo no podemos vivirlo, de rescatar al hombre que cayó en pecado, de poder soportar la prueba donde el hombre fracasó. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para poder preparar el camino del Señor, para poder preparar el camino para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, queridos hermanos, este mensaje de la justificación por la fe es el mensaje que hoy en día debe resonar en todo lado, que hoy en día debe resonar, como dice estas líneas, por todos los recónditos de la tierra. Pero te estarás preguntando allí, ¿y cómo definimos la justificación por la fe? ¿O qué es la justificación por la fe? Quiero leerte estas líneas muy importantes para que nosotros podamos comprender qué es la justificación por la fe. Y dice así:
La justificación por la fe es la obra de Dios que abate al polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Pero aquí surge otra pregunta y tú te estarás diciendo, ¿pero qué es la obra de Dios? La obra de Dios, ¿qué es? La misma palabra del Señor nos da la respuesta a través del Evangelio según Juan en el capítulo 6, el versículo 29, nos dice de la siguiente manera las Sagradas Escrituras. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Queridos hermanos, la obra de Dios fue revelada a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fue revelado a través de esa vida perfecta de nuestro Señor, desde que nació, desde que se encarnó en esta tierra, desde que dejó su trono allí en la gloria, dejó sus riquezas. La palabra dice que dejó sus riquezas, se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos o fuésemos enriquecidos. Esa vida que desarrolló nuestro Señor Jesús, esa vida santa, esa vida pura, esa vida acorde con la ley de Dios, esa vida que satisfizo las demandas, las más altas demandas de la ley de Dios. Es allí donde se manifiesta, donde se muestra la obra de Dios. Y que tú y yo deberíamos creer, deberíamos aceptar esta vida perfecta de nuestro Señor. Que tú y yo deberíamos aceptar esos méritos de nuestro Señor, porque nuestros méritos no tienen ningún valor. Por eso decía que es la obra de Dios que echa al polvo la gloria del hombre. ¿Y qué es la gloria del hombre? La gloria de Dios ya vimos que es esa vida de santidad, es esa vida de perfección, esa vida de rectitud, esa vida acorde con la santa ley. Por lo tanto, ¿qué es la gloria del hombre entonces? El profeta Jeremías en el capítulo 9, el versículo 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. El hombre muchas veces se granjea, se gloría por su poco conocimiento, por su sabiduría, creyendo que lo sabe todo, creyendo que su sabiduría lo hace más que otro, no sabiendo que esto no sirve absolutamente para nada en este asunto de la santificación. El salmista también nos dice en el capítulo 49, el versículo 16 y 17, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. El hombre muchas veces busca ser el más rico, el más pudiente, el más poderoso. Cree que eso lo es todo. Esa es la gloria del hombre. Y no nos damos cuenta que esto es algo pasajero, que esto no va a beneficiarnos en nada. El tener un buen estatus social, el tener un buen estatus económico o un buen conocimiento no nos va a favorecer en el asunto de la justificación. El evangelista Lucas también en el capítulo 18, versículo 11 y 12 nos dice y nos muestra la historia de este hombre, el fariseo. El fariseo, pues, puéstolo en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, señalándole al publicano que estaba allí junto a él. Él decía, y aquí mostraba su gloria, la gloria del hombre. Esta es la gloria del hombre cuando decía, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy mi diezmo de todo lo que gano. Él creía que con sus buenas obras, él creía que con lo que hacía tenía mérito para ser justificado. Sin embargo, nosotros estamos viendo aquí que esto
no tiene ningún valor para poder ser justificado. También el libro de Apocalipsis, el testigo fiel, nos muestra mucho más claro la condición del hombre, esa gloria que supuestamente el hombre cree que lo puede hacer acepto. El testigo fiel dice en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El testigo fiel aquí nos muestra nuestra condición, y esta es la condición del hombre, esta es la gloria del hombre, esta es la condición de la iglesia de este último tiempo. ¿Qué cosa dice? Yo soy rico, yo no tengo necesidad, pero sin embargo, cuando el testigo fiel nos hace un escáner, nos da una mirada, nos ve realmente cómo somos. Y nos dice, tú eres un pobre, miserable, ciego, desnudo, esa es tu condición. Pero el ser humano raras veces lo acepta. ¿Por qué? Porque en su corazón reina el orgullo. Está ese yo. Y esa es justamente esa gloria del hombre. Y esa gloria del hombre necesita echarse a tierra. Por eso es que la justificación por la fe nos dice que es la obra de Dios que se manifestó en la vida perfecta de santidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual lo echa a tierra la gloria del hombre, sus conocimientos, su posición social, todo ello lo echa a tierra. Y luego dice, y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Y qué no puede hacer por sí mismo el hombre? No puede justificarse, no puede salvarse. Es por eso que nuestro Señor Jesús vino para vivir 33 años y medio de vida perfecta, para que a través de ello el ser humano pueda ser libertado, pueda ser rescatado, pueda ser justificado, y de esta manera podamos nuevamente estar en comunión con nuestro Señor. Porque ya dijimos, desde que el pecado entró a la humanidad, el hombre quedó separado de la gloria de Dios. Quedó destituido de la gloria de Dios, dice la palabra. Por lo tanto, mediante Jesucristo, solamente mediante Él, podemos nuevamente llegar al Padre. Es por eso que la palabra también nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre. Y Jesús mismo lo declaró. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Queridos amigos, queridos hermanos, solamente mediante Jesucristo es como llegamos al Padre. Es por eso que Dios ha manifestado su obra justamente mediante nuestro Señor Jesucristo, porque es por Él cómo nosotros llegamos al Padre. Nuestro Señor Jesucristo ha sido enviado con un propósito. Y justamente Dios manifestó al mundo entero ese gran amor que tenía por su creación, ese gran amor que tenía por la raza humana. El evangelista Juan en el capítulo 3, versículos 16 y 17 registra de la siguiente manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor de Dios por el pecador, ese amor de Dios por el ser humano, fue la que lo movió a entregar a su único Hijo. Por eso aquí está registrado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que fue capaz de entregar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más bien tenga vida eterna. Acá hay algo importante. Jesucristo ya vino a este mundo. Jesucristo ya fue entregado. Pero acá hay un condicionante. Solamente ¿quién puede ser justificado? Solamente ¿quién puede ser salvo? La palabra dice, el que cree en Él. Cuán importante es que nosotros nos abracemos, aceptemos ese regalo que Dios nos da a través de los méritos de Cristo. Sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús, al contrario, Él vino para libertar, Él vino para rescatar, Él vino para salvar lo que estaba perdido. ¿Y qué es lo que estaba perdido? Justamente lo que se había perdido era todo el planeta en su conjunto. Y en especial manera hablando específicamente del ser humano. El ser humano estaba perdido y Jesús vino para rescatarlo, vino para salvar lo que estaba perdido. San Juan sigue diciendo más en el capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Jesús vino, pagó nuestra deuda, muriendo en una cruz, pero al tercer día resucitó. Y esa es la garantía de todos los que creemos en Él, que si aquí nos toca bajar al polvo de la tierra, la esperanza es que resucitaremos. Por eso la palabra nos dice aquí que la hora viene cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Queridos amigos, queridos hermanos, si bien es cierto en esta tierra muchas veces nos toca separarnos de nuestros seres queridos, pero aquí está la grandiosa promesa y cada uno de nosotros deberíamos tratar de inculcar en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros vecinos estos temas de la justificación por la fe. ¿Cómo es que el hombre es salvo? Y cuando entonces ellos conozcan, no debemos tener miedo a separarnos temporalmente de este mundo, porque llegará aquel día cuando nos reencontraremos para no separarnos, porque esta es la garantía. El capítulo 3, versículo 19 de San Juan nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús vino con un propósito. Ya dijimos, el propósito era de salvar, era de rescatar. Pero lamentablemente la palabra registra y dice que cuando esta luz vino al mundo, los hombres prefirieron amar más las tinieblas del pecado. Y dejaron de lado la luz que vino justamente para iluminar su camino entenebrecido. ¿Por qué? Por sus malas obras. Queridos hermanos, esa luz ha venido para guiarte a ti. Esa luz ha venido para guiarme a mí. No seamos como este pueblo que prefirió amar más las tinieblas que la luz. Hoy en día, la palabra nos hace esta invitación de que abracemos, de que aceptemos esta luz que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy la luz del mundo. Si tú quieres que tu vida sea iluminada, si tú quieres que tu vida no esté más en tinieblas, ve a Jesús, la luz del mundo. Sigue diciéndonos más San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esta es la garantía. Si nosotros creemos en el que nuestro Padre Dios envió, en nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos vida eterna. Porque el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué es el perdón o justificación o justicia de Dios? Estamos viendo justamente en esta hora la justificación por la fe y esa justicia de Dios que se manifestó en la persona de su Hijo. ¿Qué es entonces el perdón o justificación? Es un acto judicial por el cual nos liberta de la condenación. San Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es que San Juan 3:16 nos decía que Dios amó a este mundo de tal manera que entregó a su Hijo, pero todo aquel que en Él cree no es condenado, sino que tiene la vida eterna. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú ya aceptaste a Jesús, la palabra dice que ya no hay condenación. Porque todo ser humano, desde el momento que somos engendrados, nacemos ya con esa condenación. Pero si aceptamos a Cristo, entonces la palabra dice, ya no hay ninguna condenación, pues ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También la justificación o el perdón es justamente el perdón que nos liberta del poder del pecado. Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 4, seguido al 5, nos dice, ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías describe aquí cómo fue aquel momento, aquella escena cuando nuestro Señor Jesús tuvo que pasar por la senda del sufrimiento, cargando nuestros dolores, cargando nuestras enfermedades, sufriendo el castigo que nosotros deberíamos sufrirlo. Fue herido, dice la palabra, fue molido su cuerpo de nuestro Señor Jesús, ese cuerpo santo, ese cuerpo que no pecó, estaba sufriendo por el pecado de nosotros, por el pecado de toda humanidad. Queridos hermanos, su cuerpo dice que quedó molido. También nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es por eso que el apóstol Pablo nos escribe diciendo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa paz se ganó justamente a costo del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. También el perdón o justificación es la redención del pecado. El libro de Levíticos capítulo 25, versículo 25 describe, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Aquí en la palabra nosotros encontramos que cuando una persona empobrecía tanto, de tal manera que empezaba a vender sus posesiones, la palabra nos dice que el pariente más próximo venía justamente para rescatar a su hermano, para rescatar lo que hubiera vendido. Un día la humanidad cayó en la miseria. Un día la humanidad cayó en la pobreza espiritual. Así como hoy en día hay muchas personas aún todavía que se encuentran en este estado de pobreza. Pero aquí la palabra nos dice que el pariente más cercano, más próximo, viene para restaurar, viene para rescatar lo que se vendió a causa de la pobreza. Y justamente aquí nosotros encontramos a nuestro pariente más próximo, más cercano, a nuestro Señor Jesucristo, que un día vino a esta tierra. ¿Para qué? Justamente para rescatar lo que habíamos perdido. Justamente vino para recuperar lo que había caído en manos del enemigo. El apóstol Pedro, en su carta, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18 y 19 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con esa sangre del Cordero Inmaculado, con esa sangre del Cordero de Dios, es que nosotros hemos sido
redimidos. Esa sangre que no tenía mancha, esa sangre que no tenía contaminación, esa sangre que un día se derramó allá en la cruz del Calvario. Esa sangre es la que nos limpia. Esa sangre es la que nos ha redimido. También el perdón o justificación es la efusión de amor o del amor redentor que transforma el corazón. Es por eso que el salmista, en el capítulo 51, el versículo 10, pronuncia estas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque el perdón, porque la justificación justamente es esa efusión de amor redentor que transforma, que convierte el corazón. Por eso es que el salmista prorrumpe en estas palabras diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Yo quiero invitarte a que así, al igual que David, tú también alces tus ojos al cielo y clames al Señor y pídele, dile: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. El apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 5 nos dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Queridos amigos, el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual nos liberta de la condenación. No es solamente el perdón por el pecado, sino también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David justamente tenía ese concepto verdadero del perdón cuando él oró diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahora, tú que estás allí viendo, escuchando este mensaje, ¿has podido notar cómo es realmente nuestra condición? ¿Has podido darte cuenta cómo es nuestra naturaleza? ¿Te has podido dar cuenta que por más buenas obras que nosotros creamos que estamos haciendo, no tiene ningún mérito salvífico? No tiene ningún mérito para poder ser justificado, más que los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Solamente ellos, solamente esa vida perfecta de nuestro Señor. Cuando de pronto nosotros nos creíamos o creíamos de que éramos personas buenas, que no necesitábamos de nada, ahora nos damos cuenta de que necesitamos diariamente de esta sangre redentora. Necesitamos diariamente de este sacrificio expiatorio. Muchas veces solemos decir: ¿yo de qué me voy a arrepentir? Si yo no hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato. A veces nos cuidamos de ello. Sin embargo, no nos damos cuenta que de pronto los actos que nosotros hacemos llevan la mancha del pecado, llevan esa contaminación y por lo tanto no pueden ser aceptos más que por los méritos de Cristo. Queridos amigos, que este mensaje que hemos podido compartir en esta hora haya llegado a nuestro corazón, haya llegado a nuestra mente y al igual que Martín Lutero, pueda nuestra vida sentir esa necesidad. Podamos cada uno de nosotros sentir esa necesidad de un Salvador, ya que nos damos cuenta cómo realmente somos. Ya hemos visto que la palabra nos ha mencionado de que cuando nos creemos ricos, realmente estamos pobres, estamos ciegos, estamos desventurados, estamos desnudos, pero la solución está en los méritos de Cristo. Así que te invito a que sin demora acudas y aceptes los méritos salvíficos de nuestro Salvador Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén.